En el otoño de 1890, en la pequeña ciudad de Salut, en Canadá, nació Amy Elizabeth Kennedy, hija de padres metodistas devotos. Creció rodeada por la Biblia y por el sonido constante de las oraciones de su madre. Desde niña, demostró una curiosidad intensa por las cosas de Dios, pero también un espíritu cuestionador. No aceptaba respuestas simples. Quería entender el porqué de cada doctrina, de cada milagro registrado en las Escrituras. La adolescencia llegó y con ella la inquietud. El mundo parecía demasiado grande para ser vivido únicamente dentro de los límites de su ciudad. Fue en ese periodo que Amy conoció a un joven misionero pentecostal llamado Robert Semple. Él hablaba de la fe como quien respira y de las misiones como quien habla del aire que sostiene la vida. El corazón de Amy se inflamó. Se enamoraron y se casaron, unidos no solo por el amor, sino por una misma causa: llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. En 1910 partieron hacia China, llenos de sueños y valentía, pero la jornada estaría marcada por el dolor. Pocos meses después de su llegada, Robert enfermó gravemente de malaria. Amy lo cuidó noche y día, orando, clamando, creyendo en un milagro, pero el joven misionero no resistió. Embarazada y sola en un país extranjero, Amy sintió como si el mundo entero se desplomara sobre ella. Aún así, dentro de su corazón comenzó a crecer una llama. No sabía cómo ni cuándo, pero intuía que Dios transformaría aquel dolor en propósito. Con su vientre cargando a su hija y el espíritu cargando un llamado, regresó a América y fue allí, en medio de lágrimas e incertidumbre, donde empezaría a escribirse la historia de una de las mujeres más osadas del cristianismo. De vuelta en América, Amy necesitaba recomenzar. Era una joven viuda con una hija pequeña en brazos y un llamado que aún no comprendía por completo. Pero el fuego que Dios había encendido en su corazón no se apagaba. Ella no quería simplemente sobrevivir. Quería cumplir el propósito que sentía latir dentro de sí. Al inicio, comenzó ayudando en pequeñas reuniones de oración y cultos locales. Su voz cautivadora, combinada con una manera directa y apasionada de hablar de Jesús, llamaba la atención. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran invitaciones pidiéndole que predicara en ciudades vecinas. Entonces, tomó una decisión audaz: comprar una vieja carpa evangelística y lanzarse a la carretera, predicando el evangelio donde quiera que fuera recibida. La vida en la carretera no era fácil. Muchas noches, ella y su hija dormían en el auto, enfrentando frío, lluvia y la soledad de los largos viajes. Pero en cada culto, en cada mensaje predicado, algo sobrenatural sucedía. Personas se convertían y los relatos de curaciones comenzaban a multiplicarse. En una pequeña ciudad, un hombre ciego de nacimiento fue llevado hasta ella, y Amy oró con sencillez, pidiendo a Dios que abriera sus ojos. Para asombro de todos, comenzó a ver, y el culto se transformó en un momento de adoración y lágrimas. Ese episodio, registrado por testigos, fue una de las primeras señales que confirmaban que los dones espirituales operaban poderosamente a través de ella. Se cuenta que en esa misma etapa, al entrar en un culto una noche de tormenta, habría orado para que la lluvia cesara hasta el final de la predicación. Y extrañamente así ocurrió. La lluvia volvió a caer con fuerza justo cuando terminó el mensaje. Muchos creyeron que era una señal de que Dios confirmaba su ministerio. Las multitudes comenzaron a crecer. Ya no era solo una predicadora itinerante. Se estaba convirtiendo en un fenómeno. Y lo que vendría después transformaría su nombre en uno de los más conocidos del mundo cristiano. A medida que Amy recorría Estados Unidos con su carpa evangelística, algo extraordinario comenzó a suceder. Las ciudades se detenían para ver a aquella mujer que predicaba con fuego y osadía, algo rarísimo para la época. Sus cultos eran diferentes. No eran encuentros silenciosos y formales, sino llenos de música, testimonios y expectativa. Amy tenía un talento especial para conectarse con las personas. Usaba historias dramáticas, ilustraciones visuales, representaciones e incluso objetos en el púlpito para que el mensaje cobrara vida. Ella creía que la predicación debía alcanzar no solo la mente, sino también el corazón y los sentidos. Y estaban los milagros. Personas que llegaban en camillas salían caminando. Hombres sordos volvían a oír.
Mujeres que sufrían durante años con dolores crónicos testificaban curaciones instantáneas. Esos episodios, registrados por testigos y periódicos locales, atraían aún más gente a sus reuniones. Se cuenta que en una de esas cruzadas, un niño que no caminaba desde su nacimiento fue llevado al escenario. Amy oró, puso sus manos sobre él y delante de miles de personas, el niño se levantó y comenzó a caminar solo. El público lloró, gritó, aplaudió. Muchos cayeron de rodillas en ese momento, pero no todos lo veían con buenos ojos. Parte del clero tradicional criticaba su estilo osado y sus campañas públicas. Algunos afirmaban que sus métodos eran demasiado teatrales, pero Amy no se intimidaba. Ella decía, si el mundo puede usar todos los medios para atraer a las personas, ¿por qué nosotros, que tenemos las buenas nuevas, debemos limitarnos? Cada ciudad por la que pasaba se transformaba en escenario de un avivamiento. Las reuniones se extendían por días y las multitudes eran tan grandes que los periódicos comenzaron a llamarla la mujer que llena las ciudades. Pero el mayor proyecto de su vida aún estaba por venir, un templo como el mundo jamás había visto. A inicios de la década de 1920, Amy ya se había convertido en una de las predicadoras más conocidas de Estados Unidos, pero soñaba con algo más grande que las cruzadas itinerantes. Quería un lugar fijo, un centro de adoración que pudiera recibir a miles de personas y servir de base para misiones y acciones sociales. Ese sueño tomó forma en su corazón como un llamado divino. Construir un templo en Los Ángeles, California, era una idea audaz, casi imposible. El proyecto preveía un auditorio con capacidad para más de 5,000 personas sentadas, en una época en que las iglesias comunes rara vez pasaban de unas pocas centenas. Muchos decían que era una locura, pero Amy tenía una fe que no se intimidaba con números. Comenzó a levantar ofrendas, movilizar voluntarios y hablar del proyecto como si ya estuviera listo. El 1 de enero de 1923, el Angels Temple fue inaugurado ante una multitud impresionante. El edificio, con su arquitectura imponente y una enorme cúpula blanca, se convirtió en un ícono de la ciudad de Los Ángeles. En el día de la apertura, el templo se llenó y continuó llenando culto tras culto. Ahí, Amy instituyó reuniones diarias, algo raro para la época. Personas venían no solo de la ciudad, sino de otros estados e incluso de otros países para participar de los cultos. La música, el mensaje y los testimonios de curación llenaban el ambiente de una atmósfera de fe contagiosa. Fue también en el Angels Temple donde Amy comenzó a usar la radio como herramienta evangelística. En pocos años ya transmitía cultos y predicaciones para miles de oyentes. Esa osadía tecnológica la colocó en la vanguardia de la comunicación cristiana. Muchos la llaman la primera gran evangelista mediática de la historia. Se cuenta que en cierta noche, el templo estaba tan lleno que cientos quedaron afuera. Sin perderse, pidió que abrieran todas las puertas y comenzó a predicar hacia adentro y hacia afuera, al mismo tiempo, de modo que tanto los que estaban adentro como los que estaban en la calle pudieran escuchar el mensaje. Muchos dicen que esa noche, personas aceptaron a Jesús simplemente al oír su voz atravesando las paredes. El Angels Temple no era solo un edificio, era un faro que iluminaba la ciudad y pronto al mundo. El Angels Temple se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para quienes buscaban milagros. Día tras día, filas se formaban horas antes de que comenzaran los cultos. Personas venían de lejos, trayendo enfermos en camillas, sillas de ruedas y muletas, creyendo que si Amy oraba por ellos, Dios haría lo imposible. Los cultos estaban cargados de expectativa. La adoración comenzaba y pronto el ambiente se llenaba de alabanzas vibrantes. Entonces, Amy subía al púlpito, vestida muchas veces con ropas blancas, transmitiendo una imagen de pureza y autoridad espiritual. Su voz resonaba fuerte. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él está aquí para sanar. Muchos testimonios reales marcaron su trayectoria. Un hombre con tuberculosis en estado terminal fue llevado en una camilla hasta el frente. Amy oró, impuso sus manos con fervor y el hombre se levantó caminando hasta la salida. Días después, exámenes médicos confirmaron que no había más señal de la enfermedad. Otro caso documentado fue el de una niña con parálisis en las piernas. Después de la oración, comenzó a dar sus primeros pasos por el pasillo del templo mientras la congregación lloraba y glorificaba a Dios.
y había relatos que circulaban de boca en boca. Se dice que en un culto, mientras Amy oraba por sanidad, un perfume dulce y suave comenzó a llenar el templo sin que hubiera flores ni incienso en el lugar. Muchos creyeron que era una señal tangible de la presencia del Espíritu Santo. Otro relato popular cuenta que durante una noche de tormenta, un rayo golpeó el barrio y cortó la energía eléctrica. Pero de manera misteriosa, las luces del Angels Temple permanecieron encendidas hasta el final del culto. Además de las curaciones físicas, eran comunes las manifestaciones espirituales. Personas recibían palabras proféticas, dones de lenguas e interpretaciones. Amy creía profundamente que el ministerio no estaba completo sin la presencia y la operación del Espíritu Santo. Con cada milagro, más personas se unían al movimiento y mientras su fama crecía, también aumentaban las responsabilidades y los desafíos. Lo que había comenzado con una joven viuda predicando en carpas, ahora se transformaba en un movimiento de alcance internacional. Aimee Semple McPherson ya no estaba limitada a los cultos del Angels Temple. Su voz ahora resonaba en todo el territorio estadounidense y más allá de las fronteras. A través de la radio, sus mensajes llegaban a miles de hogares, alcanzando a personas que jamás entrarían a una iglesia. Usaba la tecnología de forma estratégica, transmitía cultos, programas de enseñanza bíblica e incluso representaciones teatrales con lecciones espirituales. Su habilidad para comunicar el evangelio de manera creativa hacía que niños, jóvenes y ancianos permanecieran atentos de principio a fin. Las campañas de Amy también comenzaron a realizarse en otras grandes ciudades. Auditorios y estadios eran alquilados para recibir a las multitudes. Siempre que llegaba a un lugar nuevo, los periódicos lo anunciaban y la gente se aglomeraba, muchas veces horas antes de la apertura de las puertas. Se cuenta que en uno de esos viajes, cuando su tren paró en una estación, la plataforma estaba tan llena de personas que querían verla que la policía tuvo que abrir camino para que pudiera pasar. Algunos llegaron a decir que la escena parecía la llegada de una celebridad de cine, pero Amy siempre respondía que la verdadera estrella era Jesús. Ella también comenzó a enviar misioneros a otros países, entrenados y enviados directamente desde el Angels Temple. Su deseo era que el evangelio fuera predicado hasta los confines de la tierra. Para eso, fundó escuelas bíblicas que preparaban líderes basados en la fe y en los dones espirituales. El impacto de su ministerio ya se sentía en diferentes partes del mundo. Personas que habían sido sanadas o transformadas en sus reuniones se convertían en testigos vivos, llevando el mensaje donde quiera que iban. Pero mientras el alcance crecía, también se intensificaban las presiones y las pruebas. Pronto enfrentaría uno de los episodios más controvertidos y misteriosos de su vida. El 18 de mayo de 1926, Los Ángeles fue sorprendida por una noticia que rápidamente dominó los titulares. Aimee Semple McPherson había desaparecido. Esa mañana había sido vista entrando al mar en la playa de Ocean Park para un breve baño. Poco después, no había señal de ella. Muchos creyeron que se había ahogado. El Angels Temple se vistió de luto y miles se reunieron para orar, esperando un milagro. Pasaron los días, la prensa hizo una cobertura intensa, e incluso algunos periódicos llegaron a publicar obituarios. Pero después de 32 días, Amy reapareció, afirmando haber sido secuestrada y llevada al desierto de México, de donde logró escapar. Contó que los secuestradores planeaban pedir rescate, pero que Dios le dio fuerzas para huir, caminando durante horas hasta encontrar ayuda. El relato causó conmoción, pero también levantó cuestionamientos. Autoridades y periodistas comenzaron a investigar, levantando hipótesis diferentes. Algunos creyeron fielmente en su historia, otros insinuaron que se ocultó por razones personales. Hasta hoy, la verdad permanece envuelta en misterio. Se dice que cuando regresó, el Angels Temple estaba tan lleno que cientos tuvieron que quedarse afuera solo para verla otra vez. Muchos lloraban de emoción, otros gritaban «Gloria a Dios», como si estuvieran ante un milagro. A pesar de las polémicas, Amy no permitió que el episodio la paralizara. Volvió al púlpito con más fuerza que nunca, declarando: «Si el enemigo intentó callarme, no lo logró, porque mientras tenga aliento, predicaré que Jesús salva, sana, bautiza en el Espíritu Santo y volverá pronto». Ese momento, aunque controvertido, solo aumentó su fama y también la resistencia contra ella. A partir de ahí, su vida pasaría a ser acompañada con aún más atención por la prensa y por los críticos, pero nada de eso disminuía su audacia. Al contrario, parecía que cada prueba solo inflamaba aún más el fuego que había en ella para anunciar el evangelio. Tras el polémico desaparecimiento, Aimee Semple McPherson entró en una fase aún más intensa de ministerio. El Angels Temple se consolidaba como epicentro de grandes cruzadas, pero Amy no se limitaba a Los Ángeles.
Viajaba por varias ciudades de Estados Unidos e incluso por otros países, llevando multitudes a estadios, arenas y grandes carpas. Sus cultos eran una mezcla de fervor espiritual y creatividad. No solo predicaba, representaba parábolas, usaba disfraces, montaba escenarios elaborados para ilustrar mensajes bíblicos. Un día aparecía vestida de bombera para hablar de rescatar a los perdidos del fuego del infierno. Al siguiente surgía como marinera para hablar del barco de la salvación. Todo tenía un propósito: atraer la atención de los incrédulos y hacer que recordaran el mensaje. Los testimonios de curación eran constantes. Historiadores registran que en las cruzadas, filas de sillas de ruedas y muletas quedaban apoyadas en el altar, dejadas por personas que decían haber sido sanadas. Un periodista de la época escribió: «No importa si usted cree o no, es imposible salir indiferente de una reunión con Amy, o se convierte o la llama loca». Se cuenta que en una de esas cruzadas, una madre trajo un bebé con una enfermedad grave e incurable según los médicos. Amy oró con tierras en los ojos, entregando la criatura en las manos de Dios. Días después, la madre volvió con el bebé sano, agradeciendo públicamente y causando un verdadero clamor en el auditorio. Y había relatos que circulaban de boca en boca. Se dice que en un culto, mientras Amy oraba por sanidad, un perfume dulce y suave comenzó a llenar el templo sin que hubiera flores ni incienso en el lugar. Muchos creyeron que era una señal tangible de la presencia del Espíritu Santo. Otro relato popular cuenta que durante una noche de tormenta, un rayo golpeó el barrio y cortó la energía eléctrica, pero de manera misteriosa, las luces del Angels Temple permanecieron encendidas hasta el final del culto. Además de las curaciones físicas, eran comunes las manifestaciones espirituales. Personas recibían palabras proféticas, dones de lenguas e interpretaciones. Amy creía profundamente que el ministerio no estaba completo sin la presencia y la operación del Espíritu Santo. Con cada milagro, más personas se unían al movimiento, y mientras su fama crecía, aumentaban también las responsabilidades y los desafíos. Lo que había comenzado con una joven viuda predicando en carpas, ahora se transformaba en un movimiento de alcance internacional. Aimee Semple McPherson ya no estaba limitada a los cultos del Angels Temple. Su voz ahora resonaba en todo el territorio estadounidense y más allá de las fronteras. A través de la radio sus mensajes llegaban a miles de hogares, alcanzando a personas que jamás entrarían a una iglesia. Usaba la tecnología de forma estratégica. Transmitía cultos, programas de enseñanza bíblica e incluso representaciones teatrales con lecciones espirituales. Su habilidad para comunicar el evangelio de manera creativa hacía que niños, jóvenes y ancianos permanecieran atentos de principio a fin. Las campañas de Amy también comenzaron a realizarse en otras grandes ciudades. Auditorios y estadios eran alquilados para recibir a las multitudes. Siempre que llegaba a un lugar nuevo, los periódicos lo anunciaban y la gente se aglomeraba, muchas veces horas antes de la apertura de las puertas. Se cuenta que en uno de esos viajes, cuando su tren paró en una estación, la plataforma estaba tan llena de personas que querían verla que la policía tuvo que abrir camino para que pudiera pasar. Algunos llegaron a decir que la escena parecía la llegada de una celebridad de cine, pero Amy siempre respondía que la verdadera estrella era Jesús. Ella también comenzó a enviar misioneros a otros países, entrenados y enviados directamente desde el Angels Temple. Su deseo era que el evangelio fuera predicado hasta los confines de la tierra. Para eso fundó escuelas bíblicas que preparaban líderes basados en la fe y en los dones espirituales. El impacto de su ministerio ya se sentía en diferentes partes del mundo. Personas que habían sido sanadas o transformadas en sus reuniones se convertían en testigos vivos, llevando el mensaje a donde quiera que iban. Pero mientras el alcance crecía, también se intensificaban las presiones y las pruebas. Pronto enfrentaría uno de los episodios más controvertidos y misteriosos de su vida. El 18 de mayo de 1926, Los Ángeles fue sorprendida por una noticia que rápidamente dominó los titulares. Aimee Semple McPherson había desaparecido. Esa mañana había sido vista entrando al mar en la playa de Ocean Park para un breve baño. Poco después, no había señal de ella. Muchos creyeron que se había ahogado. El Angels Temple se vistió de luto y miles se reunieron para orar, esperando un milagro. Pasaron los días. La prensa hizo una cobertura intensa, incluso algunos periódicos llegaron a publicar obituarios. Pero después de 32 días, Aimee reapareció, afirmando haber sido secuestrada y llevada al desierto de México, de donde logró escapar. Contó que los secuestradores planeaban pedir rescate, pero que Dios le dio fuerzas para huir, caminando durante horas hasta encontrar ayuda. El relato causó conmoción, pero también levantó cuestionamientos. Autoridades y periodistas comenzaron a investigar, levantando hipótesis diferentes. Algunos creyeron fielmente en su historia,
Otros insinuaron que se había ocultado por razones personales. Hasta hoy la verdad permanece envuelta en misterio. Se dice que cuando regresó, el Angelus Temple estaba tan lleno que cientos tuvieron que quedarse afuera solo para verla otra vez. Muchos lloraban de emoción. Otros gritaban «Gloria a Dios», como si estuvieran ante un milagro. A pesar de las polémicas, Amy no permitió que el episodio la paralizara. Volvió al púlpito con más fuerza que nunca, declarando: «Si el enemigo intentó callarme, no lo logró, porque mientras tenga aliento, predicaré que Jesús salva, sana, bautiza en el Espíritu Santo y volverá pronto». Ese momento, aunque controvertido, solo aumentó su fama y también la resistencia contra ella. A partir de allí su vida pasaría a ser acompañada con aún más atención por la prensa y por los críticos. Pero nada de eso disminuía su osadía. Al contrario, parecía que cada prueba solo inflamaba aún más el fuego que había en ella para anunciar el Evangelio. Tras el polémico desaparecimiento, Aimee Semple McPherson entró en una fase aún más intensa de ministerio. El Angelus Temple se consolidaba como epicentro de grandes cruzadas. Pero Amy no se limitaba a Los Ángeles. Viajaba por varias ciudades de Estados Unidos e incluso por otros países, llevando multitudes a estadios, arenas y grandes carpas. Sus cultos eran una mezcla de fervor espiritual y creatividad. No solo predicaba, representaba parábolas, usaba disfraces, montaba escenarios elaborados para ilustrar mensajes bíblicos. Un día parecía vestida de bombera, para hablar de rescatar a los perdidos del fuego del infierno. Al siguiente, surgía como marinera para hablar del barco de la salvación. Todo tenía un propósito: atraer la atención de los incrédulos y hacer que recordaran el mensaje. Los testimonios de curación eran constantes. Historiadores registran que en algunas cruzadas, filas de sillas de ruedas y muletas quedaban apoyadas en el altar, dejadas por personas que decían haber sido sanadas. Un periodista de la época escribió: «No importa si usted cree o no, es imposible salir indiferente de una reunión con Amy, o se convierte o la llama loca». Se cuenta que en una de esas cruzadas, una madre trajo un bebé con una enfermedad grave e incurable según los médicos. Amy oró con lágrimas en los ojos, entregando la criatura en las manos de Dios. Días después, la madre volvió con el bebé sano, agradeciendo públicamente y causando un verdadero clamor en el auditorio. El impacto de sus reuniones era tan grande que en algunas ciudades, bares y casas de apuestas registraban caída en el movimiento durante los días de las cruzadas, simplemente porque buena parte de la población estaba en los cultos. Y mientras muchos la aplaudían, otros criticaban el formato osado y mediático de su predicación. Pero Amy no retrocedía. Su lema era claro: «No estoy aquí para agradar a los hombres, sino para salvar almas». Con el crecimiento vertiginoso del ministerio de Aimee Semple McPherson, no tardó en convertirse en blanco de fuertes críticas y controversias. Muchos dentro de la iglesia tradicional veían sus técnicas innovadoras como exageradas, mientras que la prensa sensacionalista adoraba explotar polémicas para vender periódicos. Además de las dudas levantadas tras su misteriosa desaparición en 1926, Amy enfrentó acusaciones de fraude y manipulación en varios momentos. Críticos la acusaban de usar trucos teatrales para simular curaciones milagrosas y de aprovechar su imagen para obtener ganancias. Tuvo que declarar ante tribunales, respondiendo preguntas sobre su ministerio y su vida personal. A pesar de la presión, mantuvo la calma y la confianza, declarando que su misión era espiritual y que los frutos de su trabajo estaban a la vista de todos. Se dice que durante uno de esos juicios, Amy pidió permiso para orar en la corte. Con la cabeza inclinada y lágrimas en los ojos, clamó a Dios por justicia y por la continuación de la obra que Él le había confiado. El momento causó conmoción, y muchos presentes cambiaron su opinión sobre ella. A pesar de todas las dificultades, Amy no desistió. Continuó predicando con osadía, usando los medios de comunicación, organizando cruzadas y ayudando a pobres, viudas y órfanos. Creía firmemente que su ministerio no dependía de la aprobación humana, sino de la dirección divina. Su vida mostró que cuando Dios llama, ninguna crítica, ni siquiera los escándalos pueden apagar el fuego de un verdadero avivamiento. Aimee Semple McPherson falleció el 27 de septiembre de 1944, a los 53 años, dejando un legado que resuena hasta nuestros días. Su ministerio no solo cambió el rostro del evangelismo en Estados Unidos,
sino que abrió caminos para que las mujeres tuvieran voz activa en la predicación y liderazgo cristiano, algo raro en la época. Fundó la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, una denominación que hasta hoy posee millones de seguidores en todo el mundo, continuando con el énfasis en el bautismo en el Espíritu Santo, los dones espirituales y el evangelismo osado. Además, fue pionera en el uso de los medios de comunicación para alcanzar almas. La radio y después la televisión se convirtieron en herramientas esenciales en el trabajo evangelístico, modelo seguido por muchos que vinieron después de ella. Se dice que en diversas ciudades sus palabras todavía son recordadas con emoción, y que las señales y maravillas que marcaron sus cultos continúan siendo inspiración para miles de personas que buscan una fe viva y llena del Espíritu. Su vida es un testimonio de valentía, fe y osadía. Una mujer que, ante las dificultades, eligió confiar en Dios y entregarse con todo el corazón para transformar vidas. Y así la historia de Aimee Semple McPherson permanece viva como una invitación para que cada uno de nosotros también viva una fe auténtica, valiente y poderosa.